Muy buenas noches y en esta segunda entrevista continuamos con los acercamientos a los candidatos a la alcaldía municipal y precisamente en esta noche para poder conocer los planteamientos del candidato de Encuentro por Guatemala nos acompaña ya en el set el licenciado Gonzalo Marroquín, con quien estaremos compartiendo y debatiendo las problemáticas de la ciudad. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias y gracias por darme un espacio ahora que es tan importante poder trasladar las ideas y los pensamientos a la opinión pública. Licenciado Marroquín, ¿cuál es su motivación para correr para la alcaldía de la ciudad de Guatemala? Bueno, esa es, yo diría que la parte más importante del inicio de nuestra campaña. Yo tengo 45 años de hacer periodismo y llegó el momento en el que me dije, bueno, ya he criticado, ya he informado, conozco la situación del país y sobre todo muy preocupado por, yo diría, el fracaso del sistema político en Guatemala. Y entonces dije, es hora de actuar, es hora de participar. Uno de los argumentos que utilicé muchas veces en las columnas de opinión es que había que participar en política. Y entonces llegó el momento de participar, hablamos con mi familia y bueno, vimos que en realidad lo que yo quería pues es el deseo de todos, el de tener un mejor país. Y específicamente pues nos dirigimos a la Municipalidad Capitalina pensando que es como un ícono de ese fracaso del sistema de partidos políticos. Es un ícono que refleja exactamente lo que ha sido la política, la vieja política en Guatemala, con corrupción, con falta de transparencia, sin tomar en cuenta a las personas. Así que todo eso fue lo que motivó y lo que me llevó a Encuentro por Guatemala. Después de conversar con Ninette Montenegro y con la gente de Encuentro por Guatemala, vimos que había coincidencias en lo que queríamos. Y aquí estoy. Sus ejes principales de trabajo, licenciado Marroquín. Bueno, tengo en realidad 7 ejes de trabajo bien visualizados, los estamos estudiando a fondo y son precisamente aquellos problemas que la Municipalidad de Guatemala no ha atendido puntualmente o específicamente y a profundidad. Tendría que decir que el primero es uno que nos preocupa a todos y que nos tiene atorados todos los días y todas las horas y todas las noches, el tránsito que tiene que ver con el transporte público. Entonces lo vemos como un solo eje de trabajo, el transporte público y el tránsito. El segundo, y no es necesariamente en orden, pero el segundo es el problema del agua y el saneamiento del agua. La ciudad de Guatemala está a borde de una crisis de escasez de agua a muy corto plazo y creemos que hay que atenderlo. El tercer eje es el tema de la buena vecindad, le podríamos llamar, así le llamamos nosotros, pero tiene que ver con algo muy profundo, que es tener interrelación y buena relación con los municipios vecinos. Incluso creemos que ya es tiempo de que se cumpla con lo establecido por el artículo 231, me parece que es de la Constitución, que establece la creación de la región metropolitana. Entonces ese es otro eje de trabajo. El tema de la basura. Desde el año 2009 el basurero de la zona 3 debería estar cerrado, así que nosotros vamos a entrar de lleno a buscarle la solución adecuada para que la ciudad de Guatemala tenga un buen tratamiento de basura. Nuevo de ese, estamos hablando del problema de seguridad. Muchos me dicen, bueno, pero la Municipalidad de Guatemala no es responsable de la seguridad. Yo creo que sí tiene mucho que ver con contribuir a la seguridad. Incluso la ley de descentralización contempla que parte de algunos servicios que actualmente tiene el Estado pasen a las municipalidades, y creemos que la seguridad es una parte en que la municipalidad debe tener una participación definitiva y decisiva. Solo una anécdota, algo muy interesante, las cámaras de la ciudad no sirven siquiera como pruebas científicas por el INACIP, porque la calidad de video que tienen no soporta una prueba científica. Eso es una de las mínimas cosas que hay que hacer para contribuir con la seguridad. Después de eso tenemos también el tema del ambiente. Creemos que la ciudad tiene que ser una ciudad más amigable con el ambiente. Las construcciones hemos mejorado en ese sentido, pero se debe hacer mucho más. Hay que controlar también las emisiones de gases de efecto invernadero que tanto daño provocan a nivel planetario, no solo nacional.
Así que esos son los, bueno, y hay un eje, el último eje, que no por eso es el último, es un eje que yo diría que es transversal con todos los demás, es el tema de la transparencia. O sea, si no hay transparencia en la Municipalidad de Guatemala no vamos a cambiar, y entonces tenemos que ser absolutamente transparentes y llevar al vecino hacia la municipalidad, y que no sea la municipalidad la que le mande al vecino simplemente lo que tiene que hacer. Queremos que el vecino pueda participar, que puedan las reuniones del Consejo Municipal sean abiertas a los vecinos, que las agendas de discusión se conozcan y que no sean como han sido hasta ahora, reuniones de 15 minutos para que se apruebe la agenda que ya el alcalde aprobó y que el consejo solo llega a votar para que se ejecute. Así que yo diría que en grandes rasgos esos son los 7 ejes o 7 compromisos de trabajo en los que pensamos guiarnos. Ahora, entrando en particularidades, aquí ya hemos entrevistado a varios candidatos y todos nos han enumerado los problemas de la ciudad que ya todos los que vivimos los mismos. Creo que en eso hay bastante. ¿Cómo va a abordar usted específicamente el problema del basurero de la zona 3? Bueno, mire, el problema del basurero, en primero hay que pensar seriamente en cerrarlo. O sea, hay que darse cuenta que desde el año 2009 hay un mandato del Ministerio de Medio Ambiente que ese basurero tiene que cerrarse. Entonces hay que trabajar en eso, hay que hacer todo un proyecto para que se trate la basura adecuadamente, cerrar ese, pero empezar a trabajar adecuadamente. Tenemos que ponernos de acuerdo también con los municipios vecinos, porque la gran excusa que se da es que los 17 municipios vienen y nos entregan la basura a nosotros, entonces no queda otra que mantener el basurero. Pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo porque debemos tratar la basura adecuadamente. Ni siquiera hemos promovido en la ciudad de Guatemala el reciclaje para que la basura ya llegue adecuadamente al lugar donde vaya a tener que ir a parar finalmente. En otros países hay proyectos en donde incluso son rentables porque se extrae gas de la basura. Así que yo creo que en esa dirección es que vamos a trabajar. Lo que sí es importante es hay que cerrar ese O sea, eso es definitivo. O sea, bajo su administración se cierra el basurero. ¿Y se trasladaría a? Hay que buscar el lugar adecuado. Muchas de estas situaciones se dan por intereses particulares, porque mantener el basurero en el lugar en donde está tiene beneficios para ciertas personas, y no estoy hablando de las personas que viven de la basura, sino de los lugares. Entonces también eso hay que buscarlo adecuadamente para que no se preste a corrupción y a favorecer a determinadas personas. En el transporte urbano, ¿cuáles serían las propuestas concretas para abordar la problemática? Yo creo que hay que hacer dos cosas. Algunas medidas son de corto plazo, otras son de mediano plazo, pero algunas pueden ser de mediano y largo plazo, como la construcción de un metro. Obviamente, ahora no sé si da risa o da preocupación escuchar que se va a poner en práctica, ahora sí dicen, el que hace 4 años se anunció como proyecto de metro desde Mixco a Guatemala. En primer lugar, ese planteamiento no es adecuado para la ciudad de Guatemala. El movilizar tantas personas en esas pequeñas canastas, en la ciudad de Bolivia hay unas condiciones físicas del terreno físicas que obligan a que no funcione de otra manera, pero aquí es todo lo contrario. Aquí podría funcionar mucho mejor un sistema de metro que pueda movilizar a muchas personas muy rápido. Y aparte hay que pensar que debe ser un proyecto integral, no un proyecto aislado. Lo que decía anteriormente, se deben integrar todos los proyectos. Debemos pensar que Villanueva y Amatitlán también deben ser atendidos, y el sistema que se utilice debe ser compatible uno con otro. Así que hay que trabajar seriamente y con responsabilidad, porque si no lo que va a hacer es que vamos a tener muchas malas inversiones. No solamente hay que pensar en el transporte público, hay que pensar también en una serie de medidas. En Guatemala hay 200,000 motos, por ejemplo. Hay que pensar en las motovías ya, que den más versatilidad para que estas motos puedan circular libremente y que no contribuyan al desastre que hay, el caos de tránsito. En fin, hay una serie de medidas, hay que crear. Yo creo que en Guatemala tenemos que pensar que ya va siendo tiempo que pensemos en segundos pisos, por ejemplo la calle Martí, la Aguilar Baches, posiblemente la Roosevelt.
son proyectos que hay que pensarlos muy seriamente porque ya son necesarios. ¿Y cómo se va a hacer todo esto? Porque el presupuesto de 1.500 millones, esa debe ser la siguiente pregunta, el presupuesto de 1.500 millones no alcanza. Y entonces obviamente hay que pensar en inversiones público-privadas, pero que no sean al estilo de lo que se ha hecho en el pasado. Es decir, que no sean inversiones público-privadas que perjudiquen al pueblo de Guatemala, a los vecinos, sino que sean soluciones para los problemas de Guatemala y que eventualmente, por supuesto, si no nadie va a invertir, que sean negocio, pero que no sean negocio y luego una solución, sino que sean una solución que permita que tengan negocio. Además que haya transparencia, y por eso mencionaba al principio la transparencia. Tenemos un plan de anunciar desde el primer día un código ético muy riguroso que permita que desde el alcalde hasta el último empleado municipal tengan un compromiso con los vecinos de hacer no solo honestamente, sino efectivamente y eficazmente el trabajo. Licenciado Marroquín, nos preguntan en redes sociales, porque el comentario es que la seguridad, según el ordenamiento jurídico, ¿sí?, del país, no le compete a la municipalidad. ¿Cómo piensan ustedes retomar eso? ¿Piensan hacer una propuesta de ley en el Congreso de la República? ¿Cuál sería? Bueno, hay una ley ya de descentralización que contempla que las municipalidades puedan tener, no puedan tener, sino que deban tener, o por lo menos puedan tener, no solo la seguridad, sino también salud pública y educación, puedan tener una participación en todo eso. O sea que esa ley ya existe, lo que tenemos que hacer es aplicarla. Obviamente no es un procedimiento fácil, tampoco hay recursos tan fácilmente, pero indudablemente hay muchas otras medidas, aparte de ir avanzando en esa ley, en ese proyecto de descentralización. Hay que recordar, por ejemplo, la policía ni siquiera coordina, la policía municipal ni siquiera tiene coordinación con la PNC en casos tan trágicos como los que vimos hace pocos días, que fue en el municipio de Misco, pero sirve de ejemplo porque es lo mismo, donde hubo 2 linchados y un piloto de taxi asesinado. Yo creo que ese tipo de cosas no deben suceder. Por otro lado, la municipalidad también tiene la capacidad y debiera estar trabajando en proyectos preventivos en cuanto a la violencia. Villanueva ha avanzado en algunas cosas de esto. La ciudad de Guatemala ha tenido muy poca participación en este tipo de programas y creo que es momento en que la municipalidad participe más, mientras se logra crear ese otro ordenamiento que ya es hora que exista en la ciudad de Guatemala. El tema agua, usted refería 2 elementos que van entrelazados, atención al agua y al medio ambiente en la ciudad. ¿Cuáles son las principales propuestas de su plan de gobierno? Bueno, en cuanto al agua, lo primero que tenemos que estar claros, y la ciudadanía lo tiene que saber, es que la ciudad de Guatemala está al borde de una crisis de agua en los próximos 10 años. Los mantos freáticos han bajado, hay pozos ya que no alcanzan en 1.800 metros de profundidad y ya no se encuentra agua. ¿Cuál es la fuente de ese dato? La municipalidad misma, no oficial, porque por cierto es interesante, no hay información oficial, casi nada de la municipalidad, tiene uno que obtenerla, incluso hay algún concejal que nos ha ayudado, pero para que él tuviera información, ni siquiera se le entregan por ser concejal, sino que ha tenido que pedirla por medio de la ley de acceso a la información. A ese nivel de falta de información está en la municipalidad, pero esto lo sabemos también por algunos perforadores, porque hay que recordar que la mayoría de perforaciones últimamente se vienen haciendo a través de personas particulares que perforan pozos y sacan agua para edificios, para centros comerciales y para comercializarla, porque incluso hay quienes tienen pozos para vender el agua. Así que esto es un hecho real. Los mantos freáticos han venido bajando, la sequía ha influido muchísimo, pero por supuesto que tampoco ha habido ningún proyecto para rescatar, para hacer que estos mantos se puedan recuperar eventualmente durante los inviernos. Ahorita vamos a tener un invierno muy seco este año y eso va a hacer que bajen más los mantos freáticos. El alcalde entonces, Álvaro Arzú, hace 8 años, en su campaña él prometió que iba a tomar el agua de las lluvias y que la iba a hacer que llegara a los mantos freáticos. No se hizo absolutamente nada durante 8 años, que es un poco la política que se siguió durante las últimas administraciones. Así que yo creo que es tiempo de actuar, es tiempo de crear conciencia también. Tenemos que empezar todos los
guatemaltecos, pero todas las personas tenemos que empezar a aprender que el agua es un don maravilloso, que lo estamos perdiendo y que lo estamos dejando ir, así que hay que hacer campañas de concientización también para que la gente consuma adecuadamente el agua. Y luego proteger incluso nuestras fuentes de agua que vienen del interior, hay que cuidarlas, hay que tener políticas. Otra vez tenemos que tener buena relación con nuestros vecinos para que todo esto se pueda llevar a cabo. Licenciado Marroquín, el estado de los colectores de la zona 10, específicamente, por ejemplo, Cantón 21, esa área de la Villa, zona 14, con el auge de desarrollo inmobiliario, además de los miles de cientos de metros cuadrados que ya están autorizados, ¿cómo se va a manejar todo esto? Bueno, ese es uno de los problemas más serios, por eso le decía yo que de alguna manera una de las cosas que nosotros vemos es que la administración municipal el grupo Arzú, digamos que ha estado los últimos 16 años ininterrumpidos, pero tuvieron 4 años antes, o sea, 20 años de la administración, no abordaron seriamente todos estos temas. Lo más seguro es que hay que hacer trabajos muy profundos para renovar gran parte de todo esto. Hay que recordar que prácticamente desde la época de Manuel Colón Margueta que no se hacen trabajos de esta naturaleza, entonces ya no solamente es por las construcciones, ya el tiempo que tiene el sistema de drenajes de la ciudad de Guatemala ya en algunos casos está caduco, no solo es en la zona 10 y zona 14, además hay que recordar que todo el agua esto se va canalizando principalmente hacia la cuenca norte, y ahí tenemos una serie de problemas porque lo que estamos haciendo es contaminando enormemente el río Las Vacas, que después contamina el río Motagua, y en la cuenca sur lo que hacemos es que contaminamos a Matitlán. Así es que el tratamiento de aguas es muy deficiente en la ciudad de Guatemala. Se me olvidaba mencionar también que la ciudad de Guatemala tiene 6 plantas de tratamiento de agua. De esas 6 plantas de tratamiento, una ya no está funcionando por el alto grado de contaminación, y las otras 5, la mayoría de ellas terminaron su vida útil en los años 90. O sea que estamos al borde de una crisis muy seria en el tratamiento de agua, y lo vamos a ver muy pronto cuando empiece el invierno y que veamos que poco a poco van a ir saliendo, aunque sea temporalmente, algunas de estas plantas, porque tienen que entrar a un plan de mantenimiento riguroso, porque cuando llega tanta basura y tanta agua tan contaminada no se dan abasto ya, y entonces vamos a ver que en invierno también va a haber escasez de agua en algunas zonas. Lamentablemente son algunas zonas las que se ven afectadas, gracias a Dios no toda la ciudad, pero sí hay algunas zonas que se ven muy seriamente afectadas. Usted refería la integración de la región metropolitana, mandado en el artículo 231 de la Constitución. ¿Cuáles serían los actores estratégicos iniciales con los cuales habría que armar esta región e integrar el Consejo Regional de Desarrollo? Yo diría que lo más importante, por supuesto, es la parte legislativa. La región metropolitana va a haber que legislarla. Nosotros contamos con el respaldo de la bancada de Encuentro por Guatemala, que ya está trabajando en el primer anteproyecto, podríamos llamar, pero obviamente va a haber que integrar al resto de municipios y que todos nos demos cuenta de que solamente actuando juntos es que podemos resolver los problemas. La administración Arzú lo que siempre dijo como siempre actuaron, era que no se quería la región metropolitana porque se perdía el poder de la ciudad de Guatemala y el poder del vecino de Guatemala. Yo creo que es todo lo contrario, creo que es la forma en que las autoridades municipales tienen el poder para resolver auténticamente y profundamente los problemas. Licenciado, hay un tema que nadie le gusta hablar y nadie se quiere meter, pero por ejemplo, comencemos por el centro histórico, que afecta terriblemente los cables. O sea, hay edificios que están cruzados completamente de cables. Nadie se ha querido meter a realmente hacer trabajos de pasar todo el cableado subterráneo. ¿Tiene usted algún plan al respecto? Para ser sincero, no. Ese tema no lo hemos abordado. Sí creo que el centro histórico, tiene que tener un trato muy especial. Creo que se hicieron cosas buenas en los últimos 10 años, 15 años, pero insuficientes, como ese caso que menciona, por ejemplo, pero hay muchos casos más. Y yo creo que se dio un primer rescate, pero hace falta que de verdad se llegue a tener un centro histórico que sea tan atractivo
para vivir, ya mejoró, pero no es todavía lo suficientemente atractivo para vivir, para el turismo, etcétera, etcétera. Tenemos muchos valores y creo que ese es uno de los aspectos en los cuales el otro día me preguntaban qué pienso hacer con las cosas en las cuales se ha logrado algún avance. Muy sencillo, ese avance es nuestro piso. De aquí para adelante lo debemos mejorar. ¿Cómo evalúa usted la estructura burocrática de la Municipalidad de Guatemala y cuál sería su perspectiva en cuanto al promover probidad y transparencia dentro de esta estructura? Usted refirió como uno de los ejes este tema. Bueno, la Municipalidad Capitalina ha venido creciendo, son 4 empresas municipales, 16 direcciones me parece, no estoy seguro, pero creo que 16 direcciones, y obviamente ha crecido desproporcionadamente. Creemos que parte de ese mal manejo que ha habido es la falta de transparencia, y cuando me refiero a eso hay que recordar que hay muchos fideicomisos en los cuales hay empleados municipales que ganan grandes sueldos pero que no aparecen en el listado porque son parte del fideicomiso. Así que todo eso hay que transparentarlo, esos fideicomisos hay que hacerlos desaparecer en el tiempo que sea necesario, pero lo más rápido posible, para que otra vez todos los cargos sean transparentes, que ya no haya juntas directivas para todos, que los concejales tengan para premio, para los concejales que están a favor del alcalde, que tengan premio de ir a las juntas directivas y ganar dietas en otras instituciones. Todo eso debe desaparecer. Y el tema concreto de la empresa municipal de agua. Hay ahí, de hecho, un caso judicial e investigaciones al respecto. Bueno, ahorita tienen una serie de problemas, ahí están demandando al alcalde, algunos empleados. Yo diría que en Pagua ha avanzado mucho en todo lo que es tecnológico, sin embargo todavía se pierde un 30% del agua que se saca al sistema, digamos, se pierde, no se puede facturar, pero se ha avanzado en los aspectos tecnológicos de controlar más los flujos de agua. Sin embargo, en Pagua no cuenta con los recursos necesarios, por ejemplo, para atender estas plantas que mencionaba. Es inconcebible que plantas que debieron empezarse a cambiar, a remodelar y quizás hasta hacer nuevas de hace 20 años, casi 30 años, que todavía las tengamos mal funcionando y que eso nos tenga al borde de una crisis muy severa. Así que hay que poner atención. En Pagua es una empresa, yo diría que es la empresa más importante de la municipalidad y sobre todo que tiene el manejo del agua, que es vital para que todos los vecinos podamos tener el líquido, que sin ese no podemos funcionar absolutamente. El otro día en un programa de radio alguien mencionó, dijo, bueno, yo quisiera que pensaran qué pasaría sin agua durante un día, si nosotros como vecinos durante un día no tuviéramos agua. Pues yo creo que si ahorita los televidentes lo meditan, ¿qué estaría pasando si mañana durante todo el día no hay agua? ¿Verdad? Y si se lo dicen a uno y uno puede guardar agua, pues se defiende, pero si es que ya se terminó el agua, sería terrible. ¿Y los asentamientos que tienen meses de no tener agua? Bueno, es que eso es inhumano. Hay gente que tienen agua 1 o 2 días a la semana y ni siquiera la tienen en sus hogares, sino que tienen que recurrir a los lugares públicos, a los chorros públicos para captar el agua, llevarla a sus hogares y cuidarla, porque ellos sí tienen que hacerla, estirarla como que si fuera hule, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos dramáticos de nuestra ciudad. Yo creo que es tiempo de que la ciudad sea más humana, de que los vecinos sean tomados en cuenta muy seriamente. Por ejemplo, los alcaldes auxiliares, en este caso la municipalidad ha convertido a todos los alcaldes auxiliares en sus empleados, cuando en realidad la función ideal del alcalde auxiliar es que se convierta en la voz del vecino hacia la municipalidad y no que sea la voz de la municipalidad hacia el vecino. Ese es otro de los cambios que queremos hacer. Se nos acaba el tiempo, necesitamos pasar a sus conclusiones. Solo tengo 2 preguntas muy cortas. ¿Piensa usted limitar el tránsito de vehículos en la ciudad capital y qué piensa de la tasa de alumbrado público? Mire, la tasa del alumbrado público quisiera conocer en detalle. Yo ya sé que hay un abuso de la tasa del alumbrado público, pero no sé en qué dimensión lo
tiene, sé que hay una investigación ahora en este caso específico, pero hay que transparentarlo. Es que no es posible que la municipalidad cobre antojadizamente y que luego el vecino tenga que pagar sin saber qué es lo que está pagando verdaderamente. Y que lo peor todavía es que en algunos casos se pague sin que se reciba el servicio. ¿Limitar el tránsito de vehículos? Lo de limitar el tránsito no es una medida inmediata, pero sí me encantan ideas como la que hubo en París de tener un domingo de bicicleta para crear conciencia. Yo creo que los guatemaltecos debemos entender que también el problema es nosotros somos parte del problema y que también somos parte de la solución. Licenciado Marroquín, nos hemos quedado sin tiempo, pero le invitaríamos a que haga un llamado al electorado y a que participe en estas elecciones, pero a convencerlo por qué debería votar por su proyecto. Pues muchas gracias. En realidad para mí es una gran oportunidad dirigirme a los televidentes de Canal Antigua. ¿Por qué votar por Encuentro por Guatemala? ¿Por qué votar por Gonzalo Marroquín y por el equipo que tenemos para trabajar en esto? En primer lugar, yo diría que lo que queremos es un cambio, pero un cambio para bien, un cambio para mostrar de lo que somos capaces, para demostrar también cómo la política, la función pública se puede hacer de una manera diferente a como se ha venido haciendo ahora. Y luego, yo diría que llegó el momento en que los guatemaltecos, y en este caso específico los vecinos, pensemos y tengamos un voto consciente. Ese voto consciente, ese voto inteligente es el que va a decidir nuestro futuro. Podemos seguir como hasta ahora y tener cada vez 15 minutos menos de sueño, media hora menos de sueño, menos tráfico, más tráfico, menos familia, menos trabajo, etcétera, porque no hay soluciones a la vista. O podemos apostar por un cambio que estamos proponiendo transparente, por un cambio dinámico y por un cambio eficaz. Pues tiene usted ahí una nueva opción para poder elegir en las próximas elecciones para el próximo gobierno municipal de la Alcaldía Metropolitana. Para Carmina Balizán, Cristian Castillo y todo el equipo de Canal Antigua ha sido un privilegio servirle. Y le invitamos a que se informe con noticieros de Canal Antigua desde las 5:45 de la mañana. Le agradecemos al licenciado Marroquín su presencia esta noche y a usted le deseamos que esta noche le brinde un descanso reparador. Guatemala. Impresionante.